interesante, profe. Ok, bueno, déjenme compartirles otra vez la pantalla, la dirección del video para que la vean con un poco más de calma, pues está acá en la diapositiva, se encuentra la dirección del video, ¿correcto? Recuerden ustedes que yo, bueno, les mando el video de la clase que estamos grabando, además de la diapositiva. Aquí lo pueden descargar gratuitamente sin ningún problema, ¿ok? Es un video bastante significativo porque, bueno, de todo lo que hay por allí en internet, yo estuve revisando desde hace tiempo y, bueno, el video, pues, de verdad cumple con los parámetros de una presentación formal de física, ¿no? El lenguaje es un lenguaje bastante correcto, la simulación está muy bien hecha y las preguntas que hacen son muy interesantes, ¿no? Eh, Hay un problema que mucha gente tiende a colocar grandes cornetas a los lados de los televisores y los televisores se le dañan con mucha frecuencia. Claro, las cornetas poseen grandes imanes, bien, y se genera un campo magnético que desvía los electrones o el haz de electrones lo desvía dentro del televisor. Bien, esto produce, por supuesto, de una distorsión en el televisor hasta que el televisor poco a poco se va dañando. Eso ocurre tanto para los televisores LED como para los televisores de plasma, como para los televisores de tubo de rayos catódicos, que son aquellos televisores grandísimos. Bien, no se debe colocar ningún aparato que emita campo magnético cerca de un televisor, ni cerca de cualquier otro dispositivo que utilice una pantalla para proyectar algo. ¿Ok? Eso más o menos es el asunto. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. ¿Alguna pregunta, profesora, hasta el momento? Por mi parte no, profe. Ok. Bien. Bien. Bueno, esto muestra una diferencia fundamental en el efecto de los campos eléctricos y magnéticos sobre partículas cargadas, puesto que una fuerza que siempre se aplica en una dirección perpendicular a aquella en la cual la partícula se mueve, nunca cambiará la magnitud de la velocidad de la partícula. En otras palabras, el vector aceleración es siempre normal al vector velocidad, mecánicamente hablando, ¿no? La energía cinética de la partícula permanece invariable y de esto se deduce que el campo magnético estable es incapaz de transferir energía de la carga en movimiento. El campo eléctrico, por otra parte, ejerce sobre la partícula una fuerza independiente de la dirección en la cual la partícula está avanzando y por lo tanto efectúa una transferencia de energía. Es decir, el campo magnético no transfiere energía a la partícula, pero el campo eléctrico sí lo hace. Es decir, que el campo eléctrico lo que produce es un cambio en la velocidad de la partícula porque recuerden que la velocidad cambia de dos maneras distintas. Cambia por el cambio de la intensidad o cambia por el cambio de la dirección. Entonces, el cambio de dirección o el cambio de intensidad o el cambio de rapidez de la partícula produce una aceleración en la partícula. Bien, pero esa aceleración no inyecta a la partícula energía. En cambio, el campo eléctrico se inyecta energía. Entonces, aquí hay un fenómeno interesantísimo que hay que tener mucho cuidado cuando se analiza. Y lo analiza precisamente la expresión número 19, que sí es la expresión o la fuerza de Lorentz en su forma fuerte, o la ecuación de Lorentz. Donde Q es la carga de la partícula, es el campo eléctrico, B es la velocidad de la partícula y B es, en este caso, la densidad de flujo magnético. O la densidad de flujo magnético en este caso. Entonces fíjense ustedes que el primer término de la expresión de Lorentz, bien, es un término que está relacionado directamente con el aumento de energía de la partícula y el segundo término con un cambio de velocidad. Los cambios de velocidad normalmente no originan aumentos de energía. Hay que tener cuidado con eso. Entonces es importante que esta parte allí la analicen bien y como les dije, los problemas que les voy a enviar para que revisen, pues allí van a ver cosas importantes que están definidas en función ya de un cálculo, ¿no? Bien. Vamos a continuar. Ok. Muy bien. Ahora fíjense. Acabamos de estudiar el efecto que produce un campo magnético sobre una partícula cargada. Bien. Ahora, ¿qué ocurre si yo tomo dos alambres que estén transportando una corriente eléctrica? Supongamos que los dos alambres en el primer momento transportan corrientes eléctricas en la misma dirección. Y luego supongamos que los alambres transportan corriente eléctrica en direcciones contrarias. Vamos a ver un poco qué dice la teoría acerca de este fenómeno, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿qué ocurre si dos alambres están muy cerca y transportan corriente en una dirección igual o en direcciones contrarias? ¿Eso producirá algún tipo de efecto físico? Entonces, vamos a ver qué dice la teoría electromagnética. Físicamente, el elemento diferencial de carga
consiste en un gran número de cargas discretas muy pequeñas que ocupan un volumen que, aunque es pequeño, es mucho mayor que el promedio de separación entre las cargas. La fuerza diferencial se expresa a través de diferencial de fuerza igual al diferencial de carga multiplicado por B cruz B. Es decir, que le estamos aplicando un diferencial a la ecuación anterior de la fuerza magnética. Entonces, simplemente la suma de las fuerzas sobre cargas individuales es esta ecuación que está acá. Entonces, la ecuación anterior sería aplicada a una sola carga y esta ecuación sería una ecuación más formal porque es aplicada a todo el conjunto de cargas. Al final de cuentas, el efecto se ha registrado para conjunto de cargas, es decir, para corrientes eléctricas o para unas de electrones y no para una sola partícula. Por lo tanto, lo anterior era un modelo y esta ecuación sí expresa la realidad. ¿Se entiende claramente eso, profesoras? Sí, profe, bueno, Ok. en el proceso. Claro, experimentalmente el fenómeno no se ha medido para una sola carga, sino para una corriente de cargas. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, lo otro es un modelo y esto sí es experimentalmente la realidad. Entonces, la ecuación diferencial es la que expresa precisamente la medición que yo hago sobre el conjunto de cargas. Claro que al final de cuentas termina siendo una sumatoria de todas las cargas individuales, pero eso no se puede medir y lo que se hace es que se mide a través de un diferencial. Bien. Entonces, esta suma o fuerza resultante no es una fuerza aplicada a una sola carga, sino a un conjunto de cargas. De manera análoga, se puede considerar la fuerza gravitacional diferencial que experimenta un pequeño volumen dentro de un chorro de arena. Claro, si yo, por ejemplo, tengo un chorro de arena y la fuerza gravitacional actúa sobre cada partícula, pero lo que yo mido no es la fuerza gravitacional sobre una partícula de arena, sino sobre todo el conjunto. Es igualmente, la fuerza gravitacional actúa sobre mi cuerpo, sobre cada molécula de mi cuerpo, cada partícula de mi cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo lo que mido no es la fuerza gravitacional sobre una sola partícula de mi cuerpo, sino la fuerza gravitacional sobre todo mi cuerpo como un conjunto volumétrico. ¿Bien? ¿Está claro para eso, para ustedes? Sí, profe. Perfecto. Sin embargo, si en un conductor las cargas son electrones en movimiento, se puede mostrar que la fuerza es transferida al conductor y que la suma de este número extremadamente grande de fuerzas muy pequeñas es de importancia práctica. Claro, la sumatoria de todas las fuerzas pequeñas termina dando una fuerza que se puede medir a través de la fuerza de Lorentz. Bien, que es el efecto macroscópico que acabamos de ver en el video. Dentro del conductor, los electrones están en movimiento a través de una región de iones positivos inmóviles que forman un arreglo cristalino que confiere al conductor sus propiedades de sólido. Claro, esto es lo que ocurre directamente en la materia con la corriente. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo mido? Fuerza sobre conjunto de cargas y no sobre cargas individuales. Continuamos. Un campo magnético que ejerce fuerza sobre los electrones tiende a provocarles un leve cambio de posición y produce un pequeño desplazamiento entre los centros de gravedad de las cargas positivas y negativas. La fuerza de Coulomb entre electrones e iones positivos, sin embargo, tienden a resistir tal desplazamiento. Cualquier intento de mover los electrones, por lo tanto, genera una fuerza de atracción entre electrones e iones positivos de la red cristalina. De esta manera, la fuerza magnética es transferida a la red cristalina o al mismo conductor. En buenos conductores, como los metales, bien, las fuerzas de Coulomb son tan grandes respecto a las fuerzas magnéticas que el desplazamiento efectivo de los electrones es casi imposible de medir. Sin embargo, la separación de cargas que resulta se descubre por la presencia de una leve diferencia de potencial a través del conductor en una dirección perpendicular, tanto al campo magnético como a la velocidad de las cargas. El voltaje que se produce de todo este efecto que les acabo de decir en una red cristalina de partículas se le llama el efecto Hall. Y el efecto Hall lo podemos ver acá, más o menos. Si la corriente va en esta dirección, bien, y el campo magnético es perpendicular a la corriente en esta dirección, se produce una desviación de las cargas hacia el lado derecho de la pantalla y se le conoce como el efecto Hall derecho. Y si ocurre al revés, el efecto Hall es el efecto Hall inverso.
dependiendo de la naturaleza de las cargas. Pueden ser cargas positivas, que son iones positivos. Recuerden que un ion positivo no es un protón. Un ion positivo es una partícula que tiene que tiene, en este caso, un déficit de carga negativa. Una molécula que tiene un ion positivo es una partícula que tiene un déficit de carga negativa. Y un ion negativo es una partícula que tiene un exceso de carga positiva. No hay que confundir el símbolo de la carga positivo con los neutrones. Disculpen, con los protones, porque los protones son partículas que están dentro del núcleo. No se transfieren protones. La única manera de desprender un protón del núcleo es que yo ocasione una fisión nuclear. Entonces, cuando aparece el signo menos y el signo más, hay que explicarle a los estudiantes de que no estoy hablando de partículas positivas y negativas, sino que estoy hablando de una molécula, de una red cristalina que es positiva porque tiene un déficit de electrones o que es negativa porque tiene un exceso. ¿De acuerdo, profesoras? Sí, de acuerdo. ¿Ok? Continuamos. Para un conductor cualquiera, es decir, para un alambre que transporte una corriente eléctrica, la fuerza se puede medir a través de la ecuación número 20, donde I es la corriente eléctrica y esta sería la integral cerrada de camino del vector densidad de flujo magnético multiplicado por el diferencial de longitud. Bien, si el conductor es recto, filiforme, perfecto, la ecuación 20 se transforma en la 21, donde I es la corriente, L es la longitud del conductor y B es el campo, en este caso el campo magnético o densidad de flujo magnético. Un problema interesante sería como el problema que está acá. Fíjense, yo tengo acá, este problema es un problema que lo voy a dejar para que ustedes lo trabajen después en los problemas resueltos, ¿ok? Porque es un problema que ustedes pueden trabajar sin problema aplicando la ecuación 21. Fíjense que aquí tengo un conductor recto. Aquí tengo, fíjense, primero defino el espacio. La dirección de X iría desde la pantalla hacia la cara de ustedes, hacia la cara mía también. La dirección de Y iría hacia mano derecha y la dirección de Z iría a la parte superior de la pantalla. Aquí tengo sobre el eje Y, a lo largo del eje Y, un alambre que transporta 5 amperes de corriente. Disculpe, 15 amperes de corriente. Y luego tengo una espira, bien, cuadrada. Está conformada por 4 alambres que están soldados en sus puntas cuadradas. Las posiciones de cada punto de la espira están dadas por este vector, el vector 1, 0, 0, el vector 1, 2, 0 y el vector 3, 0, 0. Se supone que por la espira viaja una corriente de 2 miliamperes. El problema consiste en calcular la fuerza que siente la espira con respecto al alambre y el alambre con respecto a la espira, que aplicando la tercera ley de Newton sabemos que es igual pero de signo contrario. Y luego consiste el problema en eso. El problema me da como dato el H, ¿ok? Tomando en cuenta de que por supuesto el H, que sería el vector intensidad de campo magnético, está dado por I, por 2pi y X. En este caso, por supuesto, X sería simplemente la longitud de cada cara de la espira, ¿ok? Porque recuerden que es una espira cuadrada, bien, en la dirección de Z. Entonces, bueno, uno simplemente aquí lo que hace es utilizar la ecuación 21, tomando en cuenta que H, recuerden ustedes algo muy importante, que se los voy a escribir por acá. Recuerden ustedes que el vector H, bien, el vector H se define como el vector flujo de densidad magnético dividido entre mu sub 0, toma en cuenta la permitividad magnética del medio, bien, que por supuesto se mide en el espacio vacío. Recuerden que estamos trabajando en el espacio vacío, no estamos trabajando con campo magnético y eléctrico en la materia. Como les dije anteriormente, eso es un curso distinto a este, muy complejo, ¿ok? Por supuesto, de un nivel superior importante que, bueno, tiene que ser abordado en un semestre completo solamente para hablar de campo magnético en la materia y de campo eléctrico en la materia. Entonces, a través de la expresión, fíjense, a través de H, que está dado ya, conocen B. Y a través de la expresión 21 pueden calcular la fuerza entre el alambre y la espira. Les dejo para que ustedes trabajen un poco con eso, profesores. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. Perfecto. Darling, ¿estamos claros hasta ahorita?
Bien, continuamos. Perfecto. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista físico, bien, yo puedo medir la fuerza que existe entre dos alambres de corriente. Bien, el concepto de campo magnético se introdujo para separar en dos partes el problema de encontrar la interacción de una distribución de corriente sobre una segunda distribución de corriente. Es decir, ¿qué fuerza siente? Ese fue el problema inicial con el que comencé. ¿Qué fuerza siente un alambre que lleva una corriente con respecto a otro alambre que se le coloca a una cierta distancia? Entonces, vamos a suponer nosotros que aquí tenemos un alambre que lleva corriente de izquierda a derecha en sus pantallas y otro alambre que lleva corriente de derecha a izquierda en sus pantallas. El alambre de arriba la lleva de izquierda a derecha y el alambre de abajo de derecha a izquierda. Y ellos están separados por una distancia R. Bien, aplicando la ley de Ampère o la ley de Biot-Savart con algunos arreglos matemáticos, los físicos del siglo XIX consiguieron de que había una relación directa entre la fuerza que sentía un alambre con respecto al otro, dado por la ecuación 22-23, donde mu sub 0 es la constante de permitividad magnética del espacio vacío, y 1 es la corriente del alambre 1, y 2 la corriente que transporta el alambre 2, 4pi, en este caso es la geometría de los alambres, que en este caso son corrientes filiformes, y r es la distancia de separación. Fíjense que es una ley de proporcional, es en este caso una ley que depende de la distancia. Bien, es un principio newtoniano, colombiano. ¿Por qué? Porque estamos hablando simplemente que son fuerzas proporcionales a la distancia o inversamente proporcionales a la distancia. Es decir, que a medida que aumenta la separación entre los alambres, la fuerza decrece. dl, en este caso sería el diferencial de longitud del primer alambre, y de L2 del segundo alambre, y de L1 el diferencial de longitud del primer alambre. Y A, en este caso sería el vector unitario que apunta desde el primer alambre al segundo alambre. Es decir, el vector unitario que puede calcular. ¿Cómo calcula uno? Fíjense ustedes, uno puede calcular el vector A sub R 1, 2, simplemente dividiendo al vector R2 entre la norma del vector R12. ¿Ok? Más o menos aquí les estoy explicando cómo son las técnicas. Después ven los problemas y trabajan directamente en ellos. Entonces fíjense, este vector que aparece acá es el vector o el versor que apunta de un alambre hacia el otro. Es decir, es el vector que define la dirección del vector R, que es el vector, en este caso, que corresponde al vector que va de un alambre hacia el otro. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, haciendo toda esta operación y aplicando un proceso de integración que va desde un alambre hacia el otro, uno puede directamente conseguir cuál sería la fuerza que siente un alambre con respecto al otro. ¿Ok? Continuemos. Bien, la ecuación 24, que es la misma ecuación que estaba anteriormente, esta ecuación 22-23 la podemos escribir como la ecuación 24, ya definida para un problema particular. Fíjense ustedes que del lado izquierdo de la pantalla, donde tengo aquí el puntero del mouse, tengo un alambre paralelo a otro. El alambre que está a la izquierda, más a la izquierda de la pantalla, transporta una corriente en dirección contraria a la corriente que transporta el otro alambre. Y ellos están separados a una cierta distancia D bien definida. Bien, la fuerza que siente una corriente con respecto a la otra, o un alambre está dada por la ecuación 24. ¿Ok? Igualmente, si yo aplico precisamente el concepto de fuerza magnética entre alambres, bien, que transportan una corriente, yo puedo también generar un nuevo concepto que se llama el concepto de torque magnético, que está dada por la ecuación 25, donde el torque magnético, si yo tengo una espira, que serían 4 alambres soldados por sus extremos, y pasa una corriente, fíjense que esta corriente viaja en sentido antihorario,
yo puedo medir el torque magnético dado por la ecuación 25 multiplicando a la corriente por el área de la espira cruz el campo magnético, que en este caso es el campo magnético que atraviesa la espira. Fíjense ustedes que esto que está aquí es el famoso principio del motor eléctrico que vamos a estudiar un poco más adelante, que a través de la ley de inducción de Faraday-Lenz. Bien, yo les voy a colocar ahorita un nuevo video. Déjenme colocar acá el puntero, un nuevo video para que ustedes vean experimentalmente un trabajo de laboratorio de hacer magnéticas. Bien, déjenme quitar un momentico la pantalla. Fíjense, profesora, ustedes se han dado cuenta que las líneas de alta tensión colocan como unas especies de discos de plástico entre una línea y la otra. ¿Han visto eso en las líneas de alta tensión? En los cables que van aéreos, que uno ve en los postes y cuestiones. Sí, profe. ¿Han llegado a ver eso? Bueno, resulta de que esos discos que se colocan allí son precisamente, fíjense ustedes que la ecuación 24 es una ecuación que dependía de las corrientes. Las corrientes que atraviesan esos alambres de alta tensión son corrientes muy altas. Y si las corrientes son paralelas, los alambres se atraen. Entonces, para evitar que un alambre se una al otro, bien, entonces se colocan esos discos que son discos aislantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un alambre se mueve hacia el otro, el disco aislante lo detiene. Bien, entonces ese es el principio fundamental, y eso por supuesto es algo que se estudia en la parte de ingeniería. Normalmente no se estudia en física, pero es importante que se mencione en física porque el principio es netamente un principio físico. Ok, entonces déjenme colocarles acá el otro video para que lo vean un momentico. Una pestaña. Las direcciones de los videos, como les dije, profesora, están directamente en la presentación. De un momentico que el video ya había arrancado. Ok, vamos a pararlo un momentico. Y muy bien, se está viendo la pantalla, profesoras. Sí, se observa. Perfecto, voy a poner a correr el video. Escuchen con detenimiento porque tiene que ver con la explicación que acabo de dar ahorita de fuerza eléctrica y de torque magnético ya directamente en un laboratorio de física. Vamos para allá.